Señor los bendiga. ¿Cómo están? ¿Bien? Qué lindo adorar al Señor, ¿no? Tener la libertad de venir a su casa y poder rendirle culto. Hoy día vamos a compartir la palabra. Vamos a orar antes. Palabras de esperanza. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias porque realmente tú eres la motivación de nuestra vida. Gracias porque tú eres el sentido de nuestra vida, Señor. Espíritu Santo, oro para que me revistas de tu autoridad, de tu gracia. Que seas tú hablando, úsame. Úsame como ese instrumento en tus manos. Lo que has puesto en el corazón, Señor, pueda ser transmitido a mentes, corazones y voluntades, Señor, para ser aplicada la palabra. Gracias porque podemos estar en tu casa, Señor. Adorarte, disfrutar este tiempo en tu presencia, Señor. Realmente qué privilegio. Te adoramos, Dios. Recibe gloria, honra, alabanza. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias allí en el libro de la carta de Pedro, la primera carta de Pedro. Y vamos a leer los primeros versículos. Y antes de que podamos leer los versículos, un poquito ubicarnos en el momento en que Pedro escribe. Es más, usted se puede dar cuenta con solo leer los primeros versículos. Él escribe a gente que estaba expatriada. Estaban lejos de su tierra. Y le dice a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia. Le está escribiendo a una iglesia perseguida, una iglesia asustada, una iglesia que tenía temor de salir, de relacionarse. Es más, estaba la desconfianza del que estaba cerca, si tal vez iban a dar a conocer que eran creyentes o no. Una iglesia que estaba pasando un tiempo complicado, un tiempo difícil, un tiempo adverso. Y el Señor, por medio del Espíritu Santo, inspira a Pedro a escribir. Y Pedro envía esta carta para alentar a los hermanos que estaban siendo perseguidos. En esa época en que la carta es escrita, los cristianos son declarados enemigos de Roma, enemigos del César. El que no declaraba a César como Dios era llevado al Coliseo romano, era llevado para alumbrar las calles en ese tiempo de Nerón, bañados en brea, les encendían fuego y esa era la realidad de los cristianos en ese tiempo. Y Pedro escribe, y usted seguramente si tiene la versión Reina Valera va a leer el título allí en el versículo 3, una esperanza viva. Le escribe palabras de aliento, palabras de esperanza a esta iglesia que se veía perseguida. Y dice así en el capítulo 1, versículo 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Si hay un ente, si hay una persona, si hay una institución autorizada con la capacidad, con la autoridad de llevar palabras de esperanza, es la iglesia. Y como dice el texto bíblico, es una esperanza viva. Es una esperanza viva. Y yo me hacía esta pregunta, ¿por qué es una esperanza viva? El primer punto, podemos hablar de palabras de esperanza viva. ¿Por qué esa esperanza es viva? Porque está centrada en una persona. Y Pedro lo dice de esta manera, dice, según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. La esperanza que tenía Pedro y quería transmitirle a la iglesia era esa esperanza de él mismo haber visto a Jesucristo resucitado, de él mismo haber compartido con Jesucristo. Y acá vemos una carta pastoral con toda la autoridad de un pastor que le había sido delegada esa autoridad. Aquella ocasión, cuando estaba a la orilla del lago y Jesucristo se acerca a él y le dice, Pedro, ¿me amas?
Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Y él, asumiendo esa responsabilidad pastoral de cuidar a los corderos, a las ovejas, de pastorearlos, en respuesta a esa propuesta que le había hecho Jesucristo, escribe esta carta. Ahora, ¿por qué es esa esperanza viva? Porque nosotros creemos en un Jesucristo resucitado. Por eso digo, la única institución capacitada con la autorización de llevar palabras de esperanza y una esperanza viva somos tú y yo. ¿Amén? ¿Ya se mejoró el sonido o todavía estamos mejorándolo? Es una esperanza viva porque está centrada en la persona de Jesucristo. Pablo, de otra manera, lo dice allí en el libro de Colosenses, la carta a los Colosenses, un texto muy conocido para aquellos que están estudiando los discipulados. ¿Sí? Si usted está estudiando los discipulados, este texto bíblico es muy conocido. Y allí Pablo, escribiéndole a los Colosenses, si no me equivoco, capítulo 1, versículo 27, dice: a quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Si nosotros tenemos un mensaje para llevarle a la gente, es ese mensaje de esperanza, que Jesucristo es la esperanza de gloria, la esperanza de que un día resucitaremos, la esperanza de que la muerte ha sido vencida, esa esperanza de que hay una vida eterna preparada para sus hijos. Ahora, esta palabra de esperanza viva tiene un destino, Es justamente para las personas que han renacido. Son los que han renacido por su misericordia, como lo dice el texto, que nos hizo renacer para esa esperanza viva. ¿Quién tiene esperanza? ¿Quién puede llevar una palabra de esperanza a esta sociedad que ve los días cada vez más negros, que ve los días, observan para el otro lado y dicen: ahora surgió Omicron, esa palabrita? Charlábamos con Carlito, el profesor de griego, nos decía: han salteado muchas palabras, vino alfa, beta, gamma y se han ido a Omicron ahora. Y causa temor. Recién me comunicaba con mi cuñado en Perú. Hubo un terremoto también en la selva peruana. Gracias a Dios no hay víctimas, pero sí muchos asuntos materiales, porque fue en una zona campesina el terremoto, 7.5, fue esta mañana. En Lima se movió un poquito anoche a las 1 de la mañana. Y el mundo está movido. ¿Y quién tiene la autorización para llevar una palabra distinta, un mensaje distinto? La iglesia. Porque nosotros tenemos esa palabra. El Señor ha puesto esa palabra para los renacidos por su misericordia. ¿Usted ha nacido de nuevo? Amén, gloria a Dios. Entonces usted está autorizado a llevar esa palabra viva. Como ya dije, ¿por qué es viva? Porque está centrada en la persona de Jesucristo. Nuestra esperanza es Jesucristo. Y Él está vivo, Él ha resucitado, ha vencido la muerte. Por eso es una palabra de esperanza viva. También es una palabra de esperanza viva para aquellos que tienen una herencia. Dice: para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Pedro les dice: ¿saben qué? Quiero enviarle unas palabras de esperanza viva para que ustedes que tienen una herencia. ¿Y cómo es esa herencia? Tiene una característica. Esa herencia es incorruptible, que no se corrompe, que no se desgasta. Es incontaminada, que no se contamina. Es una esperanza que permanece, que está allí perenne y nada le afecta. Es una esperanza que no debe ser afectada por las malas noticias, por lo que vemos en este mundo. Es una esperanza que no se extingue, que no pierde su brillo. En la palabra original es que no se deslustra. Es eterna. Esa es la esperanza que tiene usted, que yo tengo, por medio de Jesucristo.
Es una esperanza que no se corrompe, que no debe ser contaminada y mucho menos inmarcesible, que no pierde su brillo, que no se deslustra, que es eterna. Ahora, esta esperanza es para esa gente, para los herederos. ¿Usted es heredero? Sí. Bueno, acá en la tierra no tengo mucha herencia, dirá usted. No hay muchos bienes materiales que heredar, pero en los cielos hay herencia. En Cristo somos coherederos con Cristo. De todas las bendiciones que Dios está preparando para usted y para mí. Y esa característica tiene esa herencia. Pasan los años y no se desgasta. Pasa el tiempo y no se corrompe. Pasa el tiempo y no pierde su brillo. Pero también está destinada a personas que tienen fe. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Es para gente que tiene fe. Usted que tiene esa fe que va creciendo, justamente en el Discipulado 2 hablábamos de esto. Esa fe natural de usted no vino y no chequeó la silla, no se lo iba a aguantar. Usted vino y se sentó nomás. Pero también es una fe que se desarrolla, que va creciendo, se va desarrollando. Y usted cada vez que va pasando los años, esa fe se va fortaleciendo, se va afianzando. ¿Y cómo es que Dios puede saber si tu fe se va afianzando? No hay otra manera que por medio de las pruebas. No hay otra manera. La fe no puede ser probada si todo va bien. La fe no puede ser probada en un desfile de pétalos de rosa. No, ahí la fe no puede ser probada. Pedro era consciente de la iglesia que le escribía. Era una iglesia de la cual hablaban mal de los cristianos. Era una iglesia que sufría persecución, maltrato. Y por eso es que le escribe de esta manera. Sois guardados en el poder de Dios mediante la fe. ¿Sí? Esa fe de ese Dios que yo no lo veo, pero creo que es real. Que estoy convencido de algo que espero. Y hay una certeza en mi corazón de que creo en ese Dios que no veo, pero que es real, que es todopoderoso, que quiere manifestarse, que quiere que nos acerquemos a Él. Ese Dios que era criticado por el resto de los pueblos cuando el pueblo de Israel decía, yo creo en ese Dios que no se ve. Y ellos se burlaban. Y díganme si ahora no pasa lo mismo. ¿En qué Dios crees vos? Porque al menos yo tengo algo que veo. Y nosotros somos los bienaventurados de esta época. Esos bienaventurados de los cuales habló Jesús. Bienaventurado aquel que cree sin haber visto. Tú y yo somos esos bienaventurados. Y esa fe se va afirmando. Ahora, está destinado para personas, estas palabras de vida, estas palabras de esperanza viva, está destinada a personas que pasan pruebas. Dicen, los cuales vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. En estos dos años que han pasado, ¿han sido afligidos? Amén. Hemos sido afligidos. Diferentes circunstancias. Enfermedad, pérdidas. Yo digo en broma, ahora yo ando más livianito y tengo que ir a probarme, ¿no? Están esperando los muchachos el fútbol. Porque ya no tengo piedra ni la vesícula. A mí me ha tocado pasar también. Este año, bueno, perdimos a papá y amigos. Y dice Pedro le dice a la iglesia, aunque tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Por qué? ¿O para qué? Para que sometida a prueba vuestra fe, versículo 7,
Hay un propósito. ¿Cómo Dios va a saber? Como dice ese texto, Dios es bueno, fortalece en el día de la angustia. Él conoce a los que en Él confían. ¿Cómo creen ustedes que Él va a saber que tú confías más que ayer? Por medio de la prueba. No hay otra manera. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Tu fe, mi fe, necesita ser pasada por la prueba de calidad. Y esa prueba de calidad está dada en las aflicciones, en las diferentes aflicciones, diferentes circunstancias. Y dice como el oro. El oro, para ver la calidad, se lo prueba en fuego. Se lo prueba en fuego. Con mi esposa estamos por renovar votos. No tenemos los anillos ahora. Están en el taller los anillos. Ya nos ajustaban. Ya, claro, imagínense, yo cuando me casé tenía 60 kilos. Hoy ando por los 75, casi 80 creo. Y claro, el anillo ya estaba chiquito y ajustaba. Y con Esther vamos a renovar los votos junto con los matrimonios el sábado. Y fuimos a la joyería. Y el joyero dijo, bueno, acá hay que hacer algo. Esa alianza está chiquitita, o le agregamos oro o cambiamos y usamos el mismo oro. Y después me llamaron y me dijeron, sí, ya fue pasado por prueba y es oro de 18 quilates. El oro, para ser probado, la calidad si es de 14, de 16 o de 18, tiene que ser pasado por prueba. Y se prueba con el fuego. Se prueba con el fuego. Ahora, ¿cuál es el objetivo de la prueba? Para que cuando sea manifestado Jesucristo, cuando Jesucristo venga, ahí se va a ver la realidad. En este tiempo la fe de muchos se va a enfriar. Las circunstancias difíciles hacen que la fe se enfríe. Pero cuando sea manifestado Jesucristo, ahí va a saltar a la luz. Como escuchábamos el domingo pasado. ¡Qué fruto! ¡Qué calidad de cristianos hemos sido! Cuando sea manifestado Cristo. Ahora, la esperanza de Pedro para esta iglesia, para estos hermanos que estaban dispersos en diferentes lugares, él tenía la esperanza de que iban a ser hallados en alabanza, gloria y honra. Y es la esperanza que tiene todo pastor, hermanos. De haber llegado al final de la carrera, mirar atrás y que cuando Jesucristo, el príncipe de los pastores, sea manifestado, que usted sea transformado en un abrir y cerrar de ojos. Y si no está vivo, resucite para alabanza, gloria y honra. Porque para nosotros los pastores sería decepcionante pensar que hemos hecho bien la tarea, pensar que dimos todo, que procuramos hacer la tarea y ver que al final de los muchos no éramos tantos. Que cuando Cristo venga, nos demos con sorpresas. Ahora, la palabra de esperanza es para esa gente que es afligida. Miren la visión que tenía Pablo referente a las aflicciones. Romanos capítulo 5 dice así, hablando de esta fe que es probada. Romanos capítulo 5, versículo 1. Dice así, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo,
por quien también tenemos entrada. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos entrada? Por esa fe. No ves, pero crees que Él va a regresar. Esa es la fe. Tenemos entrada por la fe a esta gracia. ¿Sí? La fe es ese canal que nos lleva a disfrutar de la gracia, y en esa gracia nos paramos firmes, y dice, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Esa debe ser nuestra gloria, esa debe ser nuestra alegría, esa debe ser nuestra motivación, la esperanza de la gloria de Jesucristo viniendo a buscarnos. Y no solo esto, dice, no solo la esperanza de vida eterna en Cristo nos debe llevar a gloriarnos, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Qué perspectiva distinta, ¿no? Pablo tenía alabanza en las tribulaciones. A veces a nosotros nos surge más la quejabanza. Sí, sale la quejabanza y ay, pobrecito de mí, ya no aguanto más, y hasta cuándo va a ser esto, y ahora que se viene la tercera ola. Nos gloriamos en las tribulaciones. Ahora, ¿por qué era esa gloria en las tribulaciones? Pablo era consciente que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Mientras seamos probados, hay esperanza de que nuestra fe se va fortaleciendo. Y de que esa esperanza está centrada en una persona que venció a la muerte. Esa persona que es Dios y que prometió que pronto regresará. Una palabra de esperanza viva. En otra ocasión, Pablo también lo expresa de otra manera. Allí en la segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 4. Antes bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios, dice Pablo. En mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustia, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos. Acá yo no veo nada de gloria, nada de estrellato, no veo muchos reflectores. En pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra. Ahí está la realidad del ministerio. Por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama. Se cansaron de difamarlo a Pablo. No, que Pablo predica feo. No, es seguro es carta de Pablo, como no ve mucho es grande la letra y escribe de feo Pablo. Encima, cada vez que no escribe parretano nomás. Miren la carta de recomendación de Pablo. Esta es su carta, su currículum de presentación ministerial. Por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores, pero veraces. Amados hermanos, muchas veces el predicador dice la verdad, es veraz, pero para el mundo es locura. Para el hombre que dice no hay Dios es necedad. Como engañadores, pero veraces. Como desconocidos, pero bien conocidos. Como moribundo, mas he aquí vivimos. Como castigados, mas no muertos. Como entristecidos, mas siempre gozosos. Como pobres, mas enriqueciendo a muchos. Como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Pablo se conformaba. Él decía, yo corro la carrera y a fin de asirme de aquel que me tomó a mí. Él tenía en claro que vivía para Cristo, moría para Cristo y que Cristo era su mayor alcance, su realización personal. Por eso podía expresar esto. Nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios,
Nuestro corazón se ha ensanchado, le dice Pablo a los corintios. Él fue de corazón ancho para los corintios. ¿No estáis estrechos en nosotros? Pero si sois estrechos en vuestro propio corazón, pues para corresponder del mismo modo, como hijos les hablo, ensanchaos también vosotros, amada iglesia, ensanchemos nuestros corazones. No seamos estrechos. Casa de Dios ha sido puesta en Salta para restaurar, para tener un corazón abierto, estrecho, no, abierto, grande, para recibir a la gente, lleno de amor, lleno de amor. Pablo, Pedro eran conscientes que es necesario ser probado. Volvamos allí, primera de Pedro. Versículo 7 dice que para sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, aunque perecedero sea probada con fuego, sea hallada en alabanza, gloria, honra, y sea manifiesto Jesucristo, a quien amáis sin haber visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Esa debe ser la actitud nuestra. Nosotros no hemos visto a Jesucristo. Y gloria a Dios por aquellos que tuvieron visiones. Gloria a Dios por aquellos que el Señor entró a esa habitación en la sala de emergencia, de terapia intensiva. Porque hay gente que lo ha vivenciado a Jesucristo de esa manera. Y gloria a Dios por eso. Gloria a Dios si Dios te habló en forma audible. Gloria a Dios por eso. Pero muchos son los que no lo han visto. Tal vez no escucharon palabras inefables, audibles, pero ponen la confianza en promesas escritas sin haberlo visto. Versículo 9. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Ese es el trabajo final de la fe. Le pregunto, si en un abrir y cerrar de ojos viene Cristo, ¿usted es salvo? Hernán, no dejas a todos. Hernán es salvo. Amén. Y lo dijo medio tímido, ¿no? Tengo que decir, amén. Yo sé que soy salvo en Cristo. Esa es la fe que tengo. Amén. Son palabras de esperanza viva. Cuando más probado soy, manifiesto la gloria de Cristo en mi vida. Es para personas que tienen fe sin ver y para que la salvación de Cristo sea manifestada. Si tal vez te has estado un poco quejando de los tiempos difíciles, evalúa cuánto está siendo afirmada tu fe. Ahora también son palabras de esperanza para gente que vive en santidad. Miren lo que dice Pedro, versículo 13. Por tanto, acá hay un por tanto, hay que hacer algo. Siendo consciente que hay esta palabra viva, hay algo que hacer. Por tanto, dice Pedro, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Entonces, ¿qué debemos hacer? El primer consejo de Pedro, ceñid los lomos del entendimiento. Muy parecido a lo que dice Pablo en Efesios capítulo 6, versículo 14. Ceñidos los lomos con la verdad. Ajustar el tema del conocimiento, de la palabra. Ceñir los lomos de ese entendimiento. ¿Para qué? Versículo 14. Para ser hijos obedientes. No conformándonos a los deseos que teníamos antes, estando en ignorancia. Y tiene mucho que ver la expresión.
Si tal vez antes de conocer a Cristo estábamos en ignorancia, ahora tenemos el conocimiento de la palabra. Y no podemos volver a esos tiempos de ignorancia, a vivir como ignorantes de la verdad. No, tenemos que ceñir el cinturón del conocimiento, el conocimiento de la palabra. ¿Para qué? Para que cuando Jesucristo se ha manifestado nos encuentre bien vestiditos. Recomendación. Versículo 15. Sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Es una palabra de esperanza para los que viven en santidad. El hecho de que las adversidades sean muchas no es excusa para que dejemos de vivir en santidad. Cuanto más profunda, profusa, intensa es las tinieblas, más debemos brillar como luminares en este mundo. Porque ser luminares en este mundo le da esperanza a los que ya están cansados del discurso, a los que ya están cansados de las promesas. Vivir en santidad le da esperanza a este mundo corrompido. ¿Se acuerdan la prédica del domingo pasado? Vivir en integridad. O sea, yo me imagino en el razonamiento de la iglesia dirían, encima que nos persiguen, encima que nos quieren matar, Pedro nos dice que vivamos en santidad. Es la única manera de marcar una diferencia. Es la única manera de que este mundo tenga esperanza. Ahora, ¿cómo voy a vivir en santidad? Ajustando mi mente a su palabra, no estando en ignorancia. La segunda recomendación para vivir en santidad dice, sed sobrio, versículo 16. Porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. La sobriedad y el caminar con cautela es necesario en estos tiempos. La sobriedad y caminar con cautela son necesarios para sobrellevar estos tiempos difíciles. Esa sobriedad de saber que el que juzga la obra de cada uno, la sobriedad de conducirme con temor todo el tiempo de la peregrinación, como dice el texto. Si hay algo que Pedro después les dice, ustedes como piedras vivas sean construidos, como casa. Si hay algo que Dios siempre ha anhelado, ha sido habitar dentro de nosotros. Esto me lleva a recordar a Dios hablándole a Moisés, diciéndole, ¿sabes qué, Moisés? Decirle al pueblo, en 3 días yo quiero manifestarme a ellos en el monte Sinaí. Pero decirles que se preparen, que se santifiquen. Y Dios se manifestó en una nube densa. Y desde allí comenzó a tronar. Yo me imagino haber habido temblor, rayos. Y el pueblo de Israel se asustó. Y le dijo a Moisés, ¿sabes qué, Moisés? No. Acércate vos, que nosotros nos mantenemos acá. Pero acércate vos. Hay una gran diferencia, hermanos, entre el miedo y el temor. Allí el pueblo tuvo miedo. Acá Pedro está diciendo vivir en el temor. ¿Qué diferencia hay entre el temor y el miedo? El pueblo de Israel tuvo miedo de acercarse a esa luz, porque detrás de la nube estaba la luz que iba a revelar la realidad de los corazones. Por eso cuando Moisés baja con un rostro refulgente. Y a veces preferimos, pastor, usted que está más cerca de Dios, ore.
Pastor, a usted que lo escucha, Dios, ore. Y seguimos viviendo sin temor. Porque vivir bajo el temor de Dios es tener presente la palabra, es querer agradarlo por amor, es obedecer sus mandatos, es vivir en santidad. Pero a veces preferimos seguir en el miedo de no acercarme al rostro de Dios porque va a revelar lo que yo en miedo vivo. Hoy mucha gente vive bajo el miedo siendo consciente de que no vive bajo el temor de Dios. Son de una manera afuera y son de otra manera cuando vienen y se acercan a Dios. El pueblo de Israel prefirió mantener una distancia que vivir bajo el temor de Dios. Dios quiere tu intimidad. Quiere resplandecer en tu vida para que tú seas el reflejo de su gloria. Pero a veces el miedo no nos deja acercarnos. Versículo 18. Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha, sin contaminación. Es esa palabra de esperanza para los que viven en santidad, esperando por completo en la gracia. Porque la santidad se la vive bajo la gracia. No es con fuerza humana. Es ser consciente que estoy bajo la gracia, esperando por completo en la gracia. Esa gracia que nos rescató de una vana manera de vivir. Esa gracia manifestada en la sangre de Cristo. Esa gracia manifestada en un precio impagable que es la sangre de Cristo. Manifestada en el amor del Padre, canalizada por la fe, para que nuestra esperanza sea en Dios, no en nuestras fuerzas, no en mi moralidad humana, no en los ejercicios religiosos. Es una fe que descansa en Dios. ¿Cómo se vive esa santidad? Siendo prácticos. Siendo prácticos. No es una santidad religiosa. Es una santidad práctica de vida cotidiana. Manifestada en un amor fraternal no fingido, dice Pedro en el versículo 22. Un amor sin caretas. Es manifestado en un amor entrañable, un amor que sale de adentro, motivado por un corazón puro. Lo dice Pedro. Es una forma práctica de vivir de un amor que se refleja en un nuevo nacimiento de personas que han nacido de nuevo y que permanece para siempre. Siendo consciente que somos pasajeros, como dice Pedro, como la hierba, como flor de hierba. Dice, la hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Versículo 25. Siendo conscientes que somos finitos, que un día estamos y otro día... Es tan práctica, capítulo 2, versículo 1, que se debe desechar toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, envidia y detracciones. Me llamó la atención esa palabra, detracciones, catalalos, parlanchín, difamador, hablar mal en contra de otro. Desechar esas cosas en forma práctica. Ese tipo de santidad nos pide Dios. No de poner cara de cordero degollado, cara de vinagre, no.
siendo la misma persona en todos lados. En el trabajo sos el mismo, en el colegio, la universidad sos el mismo y en la iglesia sos el mismo. No necesitas andar con caretas. De esa santidad habla Dios. Ser genuinos. ¿Y sabe qué le dice Pedro a la iglesia? Como esos niños que desean la leche espiritual no adulterada para crecer para salvación. De esa santidad marcada por la inocencia, ser perdonador, estar dispuesto a crecer, a aprender, íntegro, sincero. Así son los niños. Esa es la iglesia que Él viene a buscar. Y es una palabra de esperanza para un pueblo de Dios. Para un pueblo de Dios que Pedro lo describe de esta manera y yo me hacía estas preguntas. ¿Me siento linaje escogido? ¿Me siento y vivo como real sacerdocio? ¿Me siento, me paro, camino como nación santa? Vivencio dentro de mi corazón que fui adquirido a precio de sangre. ¿Realmente estamos publicando sus virtudes? ¿Vivimos como sacados de las tinieblas a su luz admirable? ¿Nos sentimos como pueblo? ¿Vivimos como que hemos alcanzado misericordias? Yo quiero cerrar este mensaje con lo que Pedro le dijo a los hermanos perseguidos. Y les hablo del corazón. Este es mi penúltimo mensaje. En diciembre voy a compartir el último mensaje antes de que salgamos a Perú. Pero un consejo, amada iglesia. Vuélvanse a Cristo, al pastor y obispo de vuestras almas. Mírenlo a Él. No cometan idolatría. Y yo con esta palabra soy duro, principalmente con el liderazgo cercano a nosotros. Y le hemos estado tirando a la oreja. Miren a Cristo. Él es el obispo y pastor y está con P mayúscula y con O mayúscula. Es el pastor de pastores y el obispo de obispos. Obispo, el superintendente, el administrador, el cuidador de vuestras almas. Se trata de Él. Se trata de Él. Nos pongamos de pie. Espíritu Santo, ministranos. Disipa, Señor, toda oscuridad por lo que vemos, por lo que escuchamos, las malas noticias, las circunstancias. Revístenos de poder como iglesia, Señor, para llevar esa palabra de esperanza viva. Y esa palabra de esperanza viva es Jesucristo, nuestra esperanza de gloria. Revístenos de poder, Señor, para tener la autoridad de caminar con la frente en alto y decir: sí soy nación santa, sí soy real sacerdocio, sí he sido adquirido a precio de sangre, soy valioso, soy hijo, coheredero. Líbranos, Señor, de las quejas. Que podamos correr la carrera de la fe, Señor, puestos los ojos en ti. Tú eres el autor, el consumador, Señor, de nuestra salvación. Es a ti a quien debemos mirar.
Líbranos, Señor. Líbranos, Señor, de que cuando vengas nos encuentres desarreglados, con nuestras vestiduras manchadas, desplanchadas, desalineados. Que podamos día a día, Señor, minuto tras minuto, segundo tras segundo, ir caminando siendo conscientes que queremos agradarte a ti, amado Pastor Jesucristo, Obispo de nuestras almas. A ti damos gloria, Señor. A ti damos honra. A ti damos alabanza, porque solo tú eres digno. No hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Jesucristo, Jesucristo, se trata de ti. Por ti vivimos, en ti nos movemos, aún por ti morimos. Espíritu Santo, fortalece los corazones que han estado con rodillas endebles, las manos debilitadas, y por el poder de tu palabra, Señor, obra en sanidad. Si hay personas enfermas, Señor, en esta tarde, tócalos con tu poder, ese poder sobrenatural, sanando, fortaleciendo. En el nombre de Jesucristo, Señor, lo proclamamos y creemos que es así. Y llévanos a vivir, Señor, como ese pueblo que anuncia las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a esa luz admirable que a veces nuestros ojos no pueden soportar de ver. Toda luz se opaca, Señor, ante tu presencia. Revélate, Señor, en cada corazón, como solo tú lo puedes hacer. A ti te adoramos, Señor, en el nombre de Jesús.